Neurodiversidad en el Aula, Retos y Oportunidades. La magíster Ana Liné Ballesteros Vadillo de México. Vamos a hablar un poquito de quién es, licenciada en Psicología, pasante de la maestría en Neuropsicología, diplomado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual en niños, adolescentes y adultos, expositora en talleres, cursos y capacitaciones, capacitación a docentes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, ponente en conferencias relacionadas con problemas psicoeducativos de la infancia y de la adolescencia, tallerista para madres y padres de la familia con hijos con trastornos del neurodesarrollo, asesoría particular a docentes que tienen estudiantes con trastornos del neurodesarrollo, capacitaciones virtuales para la atención de la neurodiversidad, y se ha desempeñado como asesora en psicología educativa, asesoría técnica pedagógica de educación inclusiva, terapeuta TEA, docente de educación especial en asesoría y capacitación en escuelas regulares, docente de educación especial frente a grupo de alumnos con trastornos del neurodesarrollo, docente de la licenciatura en Psicología y licenciatura en Psicopedagogía, evaluación e investigación neuropsicológica y dirección de AEG Hidalgo de México. Se encuentra en constante actualización para aprender y comprender la forma en cómo niños, niñas y adolescentes adquieren aprendizajes desde la perspectiva de la neurodiversidad. Con nosotros, la magíster Liné Ballesteros. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar en donde estén. Agradezco mucho la presentación que la licenciada Violeta ha hecho para su servidora. Por ahí, pues, son datos que enviamos hace algunos meses, algunos ya se han modificado, pero contenta de estar aquí con todos ustedes. Voy a mostrarles una presentación, que es la que tengo preparada para esta ponencia. Yo espero que en este momento ya se pueda estar visualizando. Y como bien lo mencionaron, voy a compartir con ustedes el tema de la neurodiversidad en el aula, retos y oportunidades. Y pues bueno, seguramente algunas personas de las que nos estén mirando sabrán a qué me refiero con neurodiversidad. Algunas otras dirán, bueno, este término es un poco nuevo para mí y me gustaría saber específicamente a qué se refiere. En la ponencia anterior, la maestra Natividad nos hablaba sobre algo que se llama típicamente neuronales, típicamente en cuestión de cuando observamos niñas y niños típicos, ¿no? O cuando hablamos de atípicamente neuronales. Entonces, para el tema que les estaré compartiendo, vamos a cambiar ligeramente el término en neurotípico y lo que sería un trastorno del neurodesarrollo. Cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo es que hay alguna dificultad que ocurrió durante las etapas del desarrollo, y cuando hablamos de la parte neurotípica, hablamos de niñas, niños que, vamos a llamarlo así, normales, no tienen ninguna afectación, no tienen ningún trastorno. Entonces es importante que vayamos entendiendo estos dos términos, ya que basado en ello vamos a platicar acerca de este tema. Entonces, para empezar, pues bueno, ¿por qué hablar de la neurodiversidad en el aula o en qué nos estamos basando para hablar de este tema? Y vamos a tener esta parte de lo que es el neurodesarrollo principalmente. Y pues bueno, el neurodesarrollo es el proceso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Comienza con la neurogénesis, la emigración neuronal, la sinaptogénesis, la mielinización, la poda neuronal, que ocurre en diferentes etapas. Y pues bueno, esto va a ir significando en los periodos sensibles del desarrollo. Eso como pues un concepto básico. Entonces, en esta parte del neurodesarrollo tenemos las bases biológicas, los hitos del desarrollo y los signos de alarma en el desarrollo. O sea, ¿qué es lo que nos va a estar llamando la atención en cuanto
a un neurodesarrollo típico o atípico, según lo que se vaya viendo. En cuestión de las bases, pues bueno, voy a hablar de manera muy general para no quedarme en este tema, ya que es un tema bastante amplio, bastante especializado, pero pues bueno, daremos como que aquí las, como dice ahí, las bases desde un criterio filogenético, en donde nos dice que se fundamenta en los procesos de centralización, cefalización y encefalización y alude a la subordinación funcional de los elementos inferiores hacia los superiores. La imagen que estamos viendo del lado derecho es una imagen de un cerebro que se está desarrollando, es una imagen que podríamos dividirla tal vez en tres partes. Imaginen que toman su cerebro y lo extienden desde la parte frontal hasta la parte superior y queda extendido. Esa es la extensión que se hace para poder hablar de este criterio filogenético y de desarrollo del cerebro desde, pues desde el inicio. Está organizado en tres niveles, justamente esos tres niveles como de división que les decía, que pues bueno, tenemos lo que es el nivel encefálico, que es el arto cortical, en donde se va a desarrollar posteriormente la corteza cerebral, es lo que se va a formar. El nivel encefálico bajo o subcortical, en donde vamos a encontrar lo que es el cuerpo estriado, el diencéfalo, cerebelo y el tallo cerebral a futuro. Y por último tenemos un nivel espinal que pues obviamente ahí sí pues lo que se va a estar encontrando, lo que se va a desarrollar es la médula espinal. Bien, ahora, en cuestión de los hitos del desarrollo, este tema también es bastante amplio, entonces trataré de pues de no tardarme mucho, pero también me gustaría que si surgen algunas dudas, algún comentario que quieran hacer, pues bueno, creo que tienen disponible por ahí un chat para que lo puedan ir haciendo y les voy platicando acerca de este desarrollo psicomotor. Entonces, ¿qué es el desarrollo psicomotor? Tenemos entendido que cuando escuchamos la palabra psicomotor pensamos en es la motricidad, ¿no? Es el movimiento, tiene que ver con la movilidad de, en este caso vamos a decir, del infante. Pero en realidad el desarrollo psicomotor incluye otras cosas, incluye otras situaciones como lo que vendría siendo, pues bueno, precisamente la motricidad, también la parte de del lenguaje, de la comunicación, del desarrollo cognitivo, desarrollo social y emocional. Estas habilidades que se van a ir desarrollando a lo largo de la vida desde las primeras etapas. ¿Dónde empiezan las etapas? En la parte de los 0 días, 0 meses, el recién nacido. Entonces, para esto, voy a quitar un momento en la presentación para irles platicando acerca de este desarrollo, de lo que llamaríamos el desarrollo típico. Entonces, cuando el recién nacido pues llega a casa, mamá, papá empiezan a observar ciertas conductas que tiene, tanto en lo motor como en lo social, ¿no? Principalmente muchas familias emocionadas por tener por primera vez al bebé en casa, empiezan a ver, quiero ver si sonríe, si me voltea a ver, si me toma la mano. Entonces, algunas de estas cosas van a ser producidas por un reflejos automáticos que ocurren en el desarrollo. Algunas de estas cosas van a ocurrir como parte del desarrollo psicomotor, ya en la parte de controlar sus movimientos, controlar sus conductas. Entonces, en el desarrollo motor tenemos lo que es, pues, una secuencia, podemos llamarla por semanas, podemos llamarla por meses, dependiendo del tipo de observación que se esté llevando, ya sea con el pediatra, neuropediatra, neurólogo, dependiendo del especialista a quien madre o padre hayan visitado para darle seguimiento a esta parte del desarrollo a su hija o hijo. Entonces, en los primeros meses vamos a tener que, pues bueno, va a haber una hipertonía flexora. ¿Esto qué significa? Significa que el bebé va a estar flexionado, literalmente flexionado durante la mayor parte del tiempo de sus extremidades. Entonces, lo que va a hacer es que vamos a ver un bebé, un niño que está todo el tiempo con manitas juntas al cuerpo, piecitos un poco doblados. Entonces, esto es algo normal.
Conforme van avanzando los meses, el niño va a ir explorando su cuerpo, va a ir explorando sus movimientos, va a empezar a extender sus extremidades, va a empezar a abrir manos y entonces vamos a notar que puede abrir, que puede cerrar manos, que puede pasar a lo mejor más adelante un objeto de una mano hacia otra mano. Entonces, a esto se le llama la parte de la correlateralidad. Entonces, vamos a ir observando estas situaciones. Después, entre los aproximadamente 1 a 2 meses, vamos a ir viendo que empieza a elevar su cabecita para que en los 3 meses ya se empiece a ver un control cefálico. A lo mejor todavía es un poco inconstante, pero bueno, se va notando. Ya a los 4 meses se nota que pues ya el bebé puede controlar la parte de su cuellito, este control cefálico que le llamamos, ya lo puede controlar adecuadamente, sin ningún problema. Posteriormente, el bebé va a pasar de ciertas posiciones de una a otra, ¿no? Entonces, pasa de supino a prono, que esto significa que de estar acostado de pancita va a pasar a estar acostado, lo que sería boca arriba, ¿no? Que es mucho más fácil y posteriormente va a aprender a girar de arriba hacia abajo, lo que sería de prono a supino, porque necesita mucho más fuerza muscular, mucho más control de sus movimientos. Posteriormente, a los 6 meses, vamos a encontrar que puede sentarse, a lo mejor con apoyo todavía, pero pues bueno, ya lo empieza a hacer. En el 9.º mes vamos a encontrar que el niño ya puede sentarse pues con mucho menor apoyo o tal vez ya sin apoyo, ya empieza a explorar mediante el gateo o esta parte que le llaman reptar, ¿no? Que todavía no es el patrón cruzado, sino que es como un arrastre que va realizando para poder a posterior controlar sus movimientos y lograr un gateo. Después vamos a tener lo que es la bidepestación, que es cuando ya el niño se puede poner de pie, se para, a lo mejor necesita todavía un poco de apoyo, puede empezar a dar algunos pasos con apoyo, ya para después de esos 12, entre 12 y 15 meses, ya para ese entonces el niño ya puede levantarse solo, puede agacharse, puede empezar a dar sus primeros pases ya de manera independiente, ya no necesita que lo vayan tomando de la mano, puede subir escaleras, puede a lo mejor empezar a patear un balón, puede empezar a tomar objetos, lanzarlos, saltar con ambos pies para que pasando ya entre los 18 y los 24 meses pueda empezar a experimentar saltar en un solo pie, aunque posiblemente no lo logre del todo. Pues bueno, eso como en las primeras etapas de la vida. Después vamos a ver que pues ya puede a lo mejor trepar en una red, en estas redes de juego en donde van experimentando y practicando todos estos movimientos que pueden lograr hacer de acuerdo a su control motor que vayan adquiriendo. En la parte de lo que sería el desarrollo cognitivo o la evolución cognitiva, vamos a encontrar algunas otras cosas que son diferentes. Me vuelvo a regresar un poquito a las primeras semanas, primer y segundo mes, en donde pues hay una existencia de movimientos bucales, pero que todavía no tienen un sentido comunicativo. A los 3 meses vamos a empezar a darnos cuenta de que va a balbucear, de que va a hacer gorgoreos, de que va a empezar a tener contacto social un poco más mantenido, va a empezar a localizar a los adultos con su mirada. Después, entre los 4 o 6 meses, va a empezar a hacer algunos ruidos para llamar la atención, ¿no? Todavía no va a decir palabras, pero va a empezar a querer hacer ruido para decir, oigan, aquí estoy, aquí me encuentro, quiero que me vean, quiero que me atiendan. Va a sonreír ante un espejo, ya lo pueden poner frente a un espejo, empiezan a tener el sentido del tacto. Después, a los 9 meses, va a responder ante ciertas órdenes. No me refiero como a órdenes que ejecuten una acción, sino como al hecho de que si está con una persona conocida, principalmente su madre o su padre, va a entender, por ejemplo, cuando le digan que no, ¿no? O sea, cuando están cargando al bebé y a lo mejor el bebé ya quiere despeinar a la mamá o quiere jalar algún arete, los lentes, entonces va a decir, no, no lo puedes hacer y va a atender esa instrucción donde le están diciendo que eso no se puede hacer. Va a empezar a reconocer que existen personas conocidas y desconocidas y va a llorar ante las personas extrañas. Va a haber un poquito más de amplitud en esta parte de la vocalización
Va a haber algunas vocales, algunas consonantes, pero va a ser un poco limitado todavía. Ya para entre los 10 y 12 meses vamos a encontrar que pues ya empieza a señalar algunos objetos, ya empieza a tener un ligero pensamiento simbólico, entiende lo que son las palabras y los nombres familiares, todo lo que es de uso cotidiano y a lo mejor también puede empezar a reconocer el nombre de las personas con quienes vive. Tal vez no lo dice todavía, pero lo empieza a reconocer. Empieza a decir no con la cabeza y empieza a tener un lenguaje más expresivo. Entonces, las vocalizaciones que hace empiezan a significar algo. Ya para alrededor de entre los 3 y los 15 meses va a empezar a entender ahora sí órdenes simples. Ya es cuando empieza a ver un poquito de marcha liberada, entonces empieza a explorar dentro de su espacio y de repente puede ser que vaya a tomar algún objeto, pero le indican que eso no lo puede tomar, que puede mejor tomar sus juguetes. Pueden empezar a emitir algunos bisílabos referenciales. ¿A qué me refiero? A que a la hora de que señala algo, se está refiriendo a un objeto y lo puede empezar a querer nombrar. Entonces va a decir un bisílabo que sea referente al objeto que está queriendo alcanzar. Ya para ir de los 18, 20 meses para adelante, pues bueno, ya va a adquirir algunos nombres de objetos que son, como les decía, de uso cotidiano y de algunos nombres de personas, personas obviamente, personas con las que vive. Va a participar en un juego propositivo, o sea, si yo le propongo, vamos a jugar a lanzar la pelota, lo va a hacer. Por ejemplo, si yo le digo, vamos a jugar a que le servimos la tacita del té a las muñecas, lo va a jugar. Va a empezar a pronunciar entre 10 y 15 palabras y bueno, a partir de ahí se va a ir ampliando el vocabulario poco a poco conforme avance la edad. Voy a regresar a la presentación en donde pues bueno, ya de manera general les hablé un poquito de esta parte del desarrollo psicomotor, pero vamos a ir ahora a hablar de lo que serían algunos signos de alarma. O sea, ¿qué es lo que nos va a decir que no es del todo normal o no es del todo típico en el desarrollo de un infante? Entonces, en las primeras semanas, o sea, en un recién nacido, lo que podríamos llegar a notar es que hay una irritabilidad constante. O sea, de plano no se puede calmar a la niña o al niño con nada, ¿no? O sea, es como, es normal que las madres están aprendiendo a reconocer cuáles son las necesidades de sus pequeños de acuerdo al tipo de llanto, ¿no? Y a lo mejor la mamá dice, no, pues ya sé que cuando está llorando así tiene hambre, ya sé que cuando llora de cierta forma lo que está teniendo es sueño o a lo mejor tiene calor o tiene frío, no sé. Entonces va a haber una irritabilidad constante, no se va a poder calmar muy fácilmente, va a haber le llegan a llamar trastorno de succión o en este problema, perdón, en esta situación, problema para la succión, ¿no? O sea, que no se puede alimentar del pecho por sí solo, que necesiten a lo mejor darle con una cucharita, con una mamila o biberón. Vamos a tener también que no hay una fijación de la mirada ni siquiera momentáneamente, ¿no? Les decía, empieza como a imitar algunos gestos, pero en este caso no lo va a hacer ni por un momento. No hay una reacción ante ruidos, o sea, todo el tiempo está pasivo, está acostado, está dormidito, no hay movimiento, no hay exaltación, no hay como sorpresa ante un ruido extraño. En el segundo mes, lo que vamos a encontrar es que, pues bueno, va a persistir la irritabilidad. También, en este caso, en vez de encontrar a lo mejor una pasividad extrema, vamos a encontrar un sobresalto exagerado, ¿no? O sea, que todo el tiempo están asustados. No sé en sus países si esto suele pasar, pero aquí en México le dicen que los niños están asustados. Entonces los quieren como curar de susto, ¿no? Cuando en realidad deberían de visitar pues a un especialista que nos hable un poquito más acerca de este signo de alarma que es el sobresalto exagerado, que todo el tiempo el niño está brincando, que todo el tiempo está suspirando, que todo el tiempo está llorando. Va a haber una aducción del pulgar, lo que nos dice que todavía no hay un abrir y cerrar la manita, o sea, es natural que los niños a los primeros meses de vida tengan su puñito cerrado, pero llega un momento en que ya tienen que empezar a abrir la palma para explorar sus manitas, pero en este caso pues no lo hacen todavía.
No hay una sonrisa social. Aquí ya en el tercer mes vamos a encontrar como signo de alarma eso. También una asimetría de la actividad manual. ¿Qué significa esto? Que hay una lateralidad precoz, o sea, como que siempre ocupe la mano derecha, siempre ocupe la mano izquierda. No es una edad, los 3 meses no es una edad a la que ya eh, tenemos una lateralidad definida. Entonces, esto es un signo de alarma. No sigue con la mirada, a lo mejor algún adulto o algún objeto, no responde a ciertos sonidos, como por ejemplo, no sé, una canción de cuna, un sonido de algún juguete que tiene luz, que tiene sonido, algo que haga ruido, no responde ante eso. Después, para el cuarto mes, vamos a encontrar que, pues, les decía, ¿no? En la parte del desarrollo psicomotor, se supone que en este mes ya se logra un control cefálico ya constante, ¿no? O sea, ya no es como en los primeros meses que se tambalea. Aquí ya tendría que existir, pero en este cuarto mes, como signo de alarma, vamos a encontrar que no se logra un sostén cefálico. Hay una pasividad excesiva nuevamente. Puede haber pasividad excesiva o puede haber lo que sería sobresalto o irritabilidad constante, cualquiera de las dos. No quiere decir que las dos existan, sino que va a haber una o va a haber otra. No hay una sonrisa o una risa en donde escuchemos que el niño se está riendo. No hay una orientación hacia la voz, sobre todo en esta parte de voltear a ver cuando se le está hablando. A lo mejor todavía no reconoce su nombre, pero pues bueno, ya voltea a ver quién le está hablando. En la parte de el sexto mes vamos a encontrar que hay hipertonía en extremidades. Puede ser también hipotonía de tronco, de cuello. No se puede rotar sobre sí mismo, le cuesta trabajo o no lo logra. Persiste el reflejo del moro, que el reflejo del moro a esta edad, a estos 6 meses, ya debió de haber desaparecido. El reflejo del moro es ese cuando el médico pone al bebé sobre algún está el colchoncito, está la camita y lo pone arriba y de repente hace como que lo suelta, ¿no? Y le suelta las manitas para ver qué hace. Y lo que tiene que hacer el bebé es buscar, intentar buscar de dónde sujetarse y es con un poco de sobresalto, pero aquí está persistiendo y ya no es un desarrollo típico. No hay una aprehensión voluntaria, no hay balbuceo, no hay sedestación. En lo que sería el noveno mes, perdón, vamos a encontrar que no hay desplazamiento, hay hipotonía del tronco, no hay estabilidad en la sedestación, no transfiere un objeto contralateral, lo que les decía de pasar de una manita a otra, un objeto, no hay vocalización ni vocal, ni consonante, ni bisílabos. En lo que sería el 12.º mes, ya es una edad en la que se tienen que poner de pie y un signo de alarma sería que no lo hagan, que no hay una bidepestación, que hay presencia de reflejos anormales, o sea, además del reflejo del moro, pueden existir otros reflejos que estén persistiendo todavía a una edad en la que ya no tienen que existir. No reconoce su nombre, aparentemente no oye o es lo que pensamos y a veces le hacen estudios como de audiometrías y este tipo de cosas y resulta que pues no, todo normal, todo bien, pero no está prestando atención. En lo que sería los meses 15 a 17, pues no hay pasos, o sea, le cuesta mucho ponerse de pie, por lo tanto no va a dar pasos y si los da necesita mucha ayuda, necesita que lo sostengan todo el tiempo, no hay pinza fina, no hay vocabulario, no hay inicio de vocabulario. En los meses 18 a 20 vamos a ver que no sube escaleras, sigue sin vocabulario, no conoce su cuerpo, o sea, las partes de su cuerpo no las reconoce todavía, no garabatea, no bebe de un vaso para tomar agüita, no usa cubos para jugar, para armarlos y tiene pausas ininterrumpidas de una actividad a otra. O sea, está en una y se pasa para otra sin saber qué pasó ahí. Después vamos a encontrar en lo que serían los 2 años signos de alarma como que no corre, no usa cubos nuevamente para lo que es un armado de una torre, no combina palabras para decir una frase corta, hay estereotipias verbales, no hay un juego simbólico y hay problemas en la parte de la movilidad, el tono o hay una postura atípica. Y bien, ¿qué pasa cuando estos niños que tuvieron un desarrollo atípico en toda esta parte del desarrollo psicomotor, qué pasa cuando llegan al aula? Entonces, este dibujito muy bonito que tengo aquí me gusta mucho porque tiene como diferentes cosas que nos llegamos a encontrar, ¿no? Entonces, si pueden por acá ver por la ventana, pues hay un niño acá que pues está
mirando al horizonte tal vez, no lo sabemos. Tenemos también por ahí un niño que está acostadito en el suelo, que está como, no sé, pensando, durmiendo tal vez. Ah, por acá tenemos una niña en una mesa solita donde realmente está durmiendo la pequeña y tenemos otro niño como haciendo por ahí alguna bromita, ¿no? Entonces, a lo mejor el profesor, y pasa en algunas ocasiones, la verdad no me gusta generalizar porque me ha tocado conocer a muy, muy buenos docentes en educación básica, lo que es preescolar, primaria, secundaria, muy buenos docentes, pero también me ha tocado tener que colaborar en escuelas en donde pues hay algunas dificultades en cuanto a lo que sería pues el trabajo docente, algunas resistencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues los maestros empiezan a notar algunas cosas. Entonces, desde su observación docente, empiezan a notar, no sé si aquí haya presentes algunos docentes que se hayan dado cuenta de cosas que no son típicas del comportamiento de un niño dentro del aula. Entonces empiezan a notar que su conducta es diferente a la de sus pares, que todavía no hablan o que cuando hablan les cuesta mucho trabajo la pronunciación correcta de alguna palabra, no usa material para las actividades, o sea, si tú le propones, ¿no? Veíamos que hay un momento en donde ya el juego propositivo es parte del desarrollo y lo logran hacer, pero si vemos que pues no hay ese juego propositivo, no participa, pues no va a usar el material que yo le dé para una actividad, no sigue instrucciones. Esta es una situación que muchos docentes dicen, es que no sigue instrucciones, no me hace caso, no hace lo que yo le pido, ¿no? O sea, no sé si me está entendiendo o no sé si de plano no quiere hacerlo. Entonces hay que poner mucha atención en esto y casi hasta el final de este tema vamos a ver qué pasa en eso de no seguir instrucciones. Entonces, para hablar de neurodiversidad y que les decía en esta parte de lo típico y lo atípico, encontramos lo que son niños neurotípicos, o sea, que no tienen ningún trastorno del neurodesarrollo, que están relativamente en un desarrollo típico o normal, como querramos decirlo. La palabra normalidad no nos encanta porque, pues bueno, desde una perspectiva psicológica, pues sí, sí se ocupa, pero para no hacer como alusiones o connotaciones negativas, pues tratamos de no utilizarlo y entonces ocupamos esta parte de lo neurotípico, o sea, quién sí llevó su desarrollo típicamente hasta, o sea, durante su primera infancia, ¿no? Hasta la niñez temprana, que sería entre los 3 y los 5 años. Entonces, para hablar de los chicos que sí tuvieron un desarrollo atípico, puede ser la posibilidad, pueden existir trastornos del neurodesarrollo. Esto, por supuesto, lo tiene que determinar un especialista, ¿no? O sea, alguien que se dedique a la evaluación de los trastornos del neurodesarrollo, los cuales pueden ser como neuropsicología, neuropediatría, a lo mejor en algunos casos también participa lo que es paidopsiquiatría, dependiendo del tipo de trastorno del que estemos hablando, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con este que es la discapacidad intelectual. Este es pues el rubro en el que yo más laboro. Me ha tocado trabajar mucho con personas con discapacidad, discapacidad de los 5 tipos: intelectual, motora, visual, auditiva y múltiple. Pero en este caso vamos a hablar de la discapacidad intelectual, ya que es la que se encuentra dentro del manual diagnóstico en su versión número 5 como trastorno del neurodesarrollo. Entonces tenemos que pues la discapacidad intelectual es un disfuncionamiento a nivel cognitivo, social y práctico, ¿no? Entonces, existen 3 dominios que tienen precisamente que dominar, que tenemos que dominar cada persona, ¿no? El dominio conceptual, que es en donde tenemos todos aquellos conocimientos formales que nos fueron formando durante una escolarización, ¿no? Llámese lectura, escritura, pensamiento matemático, que nos ayudan a resolver problemas cotidianos. Lo que sería el dominio social, que nos ayuda a interactuar con otras personas, a mantener relaciones interpersonales con los demás, a entender las normas sociales de un contexto al que pertenecemos. En el dominio práctico vamos a tener todas aquellas actividades que tenemos de la vida cotidiana en habilidades básicas y en habilidades instrumentales. Habilidades básicas, ¿cuáles son? Ah, bueno, tan básico como lo que tú haces
todos los días en tu casa. ¿Qué haces en tu casa todos los días? Te pones los zapatos, te vistes, te bañas, te lavas los dientes, te lavas las manos, te preparas el almuerzo, te sirves la comida, haces tu casa, te haces a ti. Entonces, todo eso tiene que ver con el dominio práctico en habilidades básicas. Las habilidades instrumentales tienen que ver más allá en el uso de ciertos instrumentos, como bien lo dice la palabra, usar ciertas herramientas que a lo mejor también son de la vida cotidiana, pero requieren un poquito más de complejidad. Entonces, en la parte de la gravedad de la discapacidad intelectual tenemos lo que es leve, moderada, grave y profunda, dependiendo del dominio que se tenga sobre estas habilidades, ¿no? Conceptual, social y práctico. Vamos a pasar ahora a lo que sería el trastorno del espectro autista. Entonces, aquí las principales características que llegamos a observar es que hay una comunicación social e interacción social disminuida, hay una dificultad ahí, hay algunos patrones restringidos y repetitivos en cuestión de intereses y actividades, ¿no? Siempre quieren hacer lo mismo, siempre les gusta lo mismo, siempre están actuando de la misma manera. Estereotipias. Estereotipias son aquellas cosas que son como que las más notorias y en las que muchas maestras dicen, es que veo que lo está haciendo, es que seguido está como tamborileando los dedos, es que seguido está tapándose los oídos o está saltando o camina de puntitas o repite una palabra. Eso tiene que ver con las estereotipias. Son signos que nos pueden hablar de un posible trastorno del espectro autista. Algunas alteraciones sensoriales, esto va a existir, por ahí platicaba hace algunos días con una experta del trastorno del espectro autista y me decía, pues es que las alteraciones van a estar sí o sí, o están hipo o están hiper, pero en algún sentido va a existir, puede ser tacto, puede ser visión, puede ser audición, puede ser gusto, pero va a existir, puede ser olfato también. Aquí también vamos a encontrar 3 grados, es el grado 1, 2 y 3, en donde el primer grado es el que antes se consideraba como Asperger. Sé que hay muchas personas que todavía utilizan este término de Asperger, pero en realidad pues ya utilizamos los grados nada más, ¿no? El manual diagnóstico en su versión número 5 actualizada nos dice que nada más vamos a usar los grados. Entonces, en este primer grado es un grado en donde se requiere una ayuda una muy poca ayuda, ¿no? En el segundo grado se requiere una ayuda muy notable, en el segundo grado se requiere una ayuda notable y en el tercer grado se requiere una ayuda muy notable, o sea, mucha ayuda por parte de una persona para poder llevar a cabo sus actividades diarias, ¿no? Sobre todo en esta parte de la comunicación social, en la interacción, en la parte de interactuar con su medio ambiente, en dificultades de alteración sensorial y en sus actividades cotidianas. Después tenemos lo que es el trastorno por déficit de atención y pues bueno, aquí sí ya tenemos muchísimas características, muchas características. La maestra Guillermina Yáñez en su libro de Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo nos habla o nos rescata algunas características que van a encontrarse de acuerdo basándose en el manual diagnóstico, que son dificultades para mantener la atención en tareas, en actividades recreativas. Él también va a ser como dar apariencia de que no escuchan, ¿no? O sea, aparentemente no escuchan, pero sí escuchan, a lo mejor no están poniendo atención, ¿no? O su atención está en otro lugar, no siguen instrucciones, no terminan las tareas escolares, hay dificultad para organizar tareas y actividades, quehaceres, a veces hasta, hablamos de quehaceres de la escuela y de la casa. También va a ser cuestiones como de que va a haber un cierto disgusto ante algunas actividades o se va a mostrar poco entusiasta, con poca motivación, va a distraerse con facilidad, va a olvidar algunas actividades cotidianas, va a querer como hacer algunas cuestiones en la parte de la hiperactividad o impulsividad, va a querer jugar o golpear constantemente algunos objetos, pero no con la intención de lastimar todavía, ¿no? O sea, como que nada más, es que ya estoy incómodo, es que me quiero mover, es que necesito estirarme, ese tipo de cosas. Va a lo mejor a estar corriendo todo el tiempo, va a estar trepando todo el tiempo a los lugares en donde pueda, va a estar ocupado en hacer alguna actividad motora o va a necesitar estar haciendo una actividad motora todo el tiempo, ¿no? Y en esta del trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, también vamos a encontrar grados de alteración que va desde leve, moderado a severo.
Después tenemos lo que es el trastorno específico del aprendizaje. Aquí tenemos lo que son en dificultades de lectura, de escritura y del cálculo. Entonces tenemos también aquí 3 dominios y sus subdominios. Los 3 dominios son la lectura, la escritura y el cálculo, y los subdominios van de acuerdo a cada una de las habilidades. Entonces tenemos trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura o en el dominio de la lectura, y el subdominio tendría que ver con la precisión, la velocidad lectora, la fluidez con la que se lee, la comprensión del texto que estoy leyendo. En el dominio de la escritura tendríamos aquellas cuestiones que tienen que ver con, pues primero observar cuál es el nivel de conceptualización que se tiene de la escritura, ¿no? O sea, esos niveles de los que hablamos presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético convencional. Entonces, tenemos lo que sería cuestión de organización de la escritura, la claridad de la escritura, la ortografía, la gramática, la puntuación. En el dominio del cálculo tenemos otras cuestiones que son, por ejemplo, el sentido numérico, que es desde pues el conteo, la seriación, la relación uno a uno y todas aquellas habilidades del sentido numérico. Tenemos también lo que es la memorización de fórmulas para operaciones matemáticas. Y en esta parte de memorización me gustaría hacer una pequeña pausa en esto de los trastornos del neurodesarrollo, porque les puedo preguntar a ustedes, en algunas ocasiones se ha pensado o se ha creído, no, pues es que creo que la memorización no es tan buena, ¿no? O no, no quiero que mis alumnos nada más memoricen porque sí, o que nada más se aprendan las cosas de memoria y ya. Muchas veces pensamos en esa situación, es que no quiero que solo memorices, quiero que de verdad lo aprendas, quiero que de verdad utilices el conocimiento, no que nada más lo guardes en tu memoria y ya por un momento y después se te olvide. En realidad, la memoria es muy necesaria para todos los procesos de aprendizaje. Ustedes piensan en este momento, si yo les pongo a hacer una operación matemática, por ejemplo, si yo les digo, quiero que multipliquen 25 por 8, necesariamente tienen que utilizar la memoria. ¿Por qué? Porque tienen que recordar eh, cómo aprendieron las tablas de multiplicar, ¿no? Tienen que recordar cómo es el procedimiento para multiplicar primero el 5 y luego el 2, ¿no? Y cómo los voy a ir acomodando debajo de la línea o enfrente, dependiendo de cómo acomodemos la operación. Entonces, definitivamente la memoria la necesitamos en todos los procesos de aprendizaje. Nada más falta darle el sentido que se necesita para que no sea una memoria espontánea, una memoria que se vaya, o sea, una memoria que un aprendizaje que de verdad quede ahí codificado y que lo pueda evocar cuando sea necesario. En otras, regresándome ya a esta parte de los subdominios de las matemáticas o del cálculo, pues bueno, tenemos también lo que es el cálculo correcto y fluido, ¿no? O sea, correcto que me salga la operación bien y fluido que lo haga yo con el procedimiento que debe de ser. Y el razonamiento correcto de una operación matemática. Después vamos a tener lo que son los trastornos motores, y en los trastornos motores vamos a observar que pues obviamente esto se va a notar desde las primeras fases del desarrollo, en todo lo que les platiqué anteriormente de el desarrollo psicomotor en el área motora. Pues desde ahí se empiezan a notar ciertas cosas que no van a la par de un desarrollo típico de acuerdo a su edad. Va a haber problemas en la adquisición y en la ejecución de algunas conductas motoras. Va a haber dificultades en actividades de la vida cotidiana, en la escuela, en el juego, en la casa. Y ya les decía, ¿no? Habilidades básicas y habilidades instrumentales. En esas básicamente serían como que donde vamos a encontrar algunos problemas. Obviamente también en lo que sería el desplazamiento, o sea, la movilidad dentro de mi hogar, el desplazamiento para irme de mi hogar a mi trabajo, a mi casa, al parque, no sé, hacia donde yo vaya a ir. ¿Qué otra cosa? Ok, hasta ahí. Y en trastorno del lenguaje, pues bueno, este es muchísimo más amplio. A lo mejor de este no les voy a hablar muy a fondo porque de verdad es un tema muy, muy, muy amplio en donde tenemos que, pues, entrar con lo que sería
la comprensión léxica, la comprensión de consignas de un texto, la conciencia fonológica, todo lo que tiene que ver con la sintaxis, la pragmática, todas esas situaciones en donde va a haber cierta afectación y pues bueno, dependiendo de la afectación del área de la producción o comprensión del lenguaje, es que vamos a hablar del tipo de trastorno del lenguaje que se está presentando. Estas son, por lo regular, algunas de las dificultades que nos llegamos a encontrar en nuestras aulas cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, cuando hablamos de neurodiversidad, o sea, hay una diversidad neuronal dentro de nuestras aulas, porque todos tienen una cognición, una emoción diferente, entonces se van a desarrollar de manera diferente. Eso implica que tengamos que hacer un poquito más de trabajo, claro que sí, pero bueno, tenemos que ir viendo también cuáles son las cosas positivas desde este punto. Ahora, ¿cómo vamos a identificar que sí es un trastorno del neurodesarrollo? Creo que por aquí no puedo utilizar en donde de la parte izquierda vertical tenemos lo que es del 0 al 10, una madurez cerebral, o sea, hasta dónde voy a alcanzar una máxima madurez cerebral. En la parte de abajo horizontal tengo lo que son las edades. Entonces, en esas edades tengo desde los 0 años hasta los 99. Si ustedes se dan cuenta, hay un pico, el pico más alto que llega a aproximadamente a entre los 25 y los 30 años, que es cuando ya hay un desarrollo completo. Entonces, todo lo que caiga, todas las dificultades que se observen antes de los 25 años de edad son parte de un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque se están desarrollando las personas, porque nuestro cerebro no ha alcanzado su máximo desarrollo, entonces ahí todavía se pueden identificar. Obviamente se llegan a identificar mucho antes de los 18 años, pero para que quede claro que no aparecen o no están ya en la edad adulta. En la edad adulta toman otro nombre y se requiere de otro tipo de evaluaciones e intervenciones. Ok, ¿por qué resulta difícil, no? O sea, ¿por qué resulta difícil decir es que cómo le voy a hacer, qué tengo que hacer? Porque, en primera, porque no hay una preparación, bien lo decía la ponente anterior, la maestra Natividad, bien lo decía, no hay una perspectiva de neuropedagogía, ¿no? O de neuroeducación. Todavía no tenemos globalizada esa perspectiva desde la parte de las neurociencias. Todavía falta mucho que hacer y falta mucho por aprender. Entonces, si tú eres una maestra, si tú eres un maestro y estás en este congreso, pues sí, sí está difícil, pero estás aquí por algo, estás aquí porque tú quieres aprender, porque quieres conocer, porque quieres retroalimentar a lo mejor lo que ya sabes, pero todavía no encuentras hacia dónde lo vas a dirigir. Entonces, ¿por qué resulta difícil? Una de las cosas que yo les decía hace un momento es, por lo regular pensamos, es que no sigue instrucciones, no me hace caso, no está prestando atención. Aquí va, repertorio básico. Eso es algo que nosotros en educación especial en México utilizamos. Nos basamos en que se consiga las habilidades del repertorio básico, tiene que ver con la atención, la imitación, seguimiento de instrucciones y la discriminación. Y para esto les voy a poner un ejemplo es un ejemplo que me gusta mucho. No sé cómo son las aulas en todo el mundo, pero pues bueno, los laboratorios de química por acá en mi país son algo parecido a esto. Esto está muy modernizado, no tenemos cosas tan modernas, pero más o menos es así, ¿no? En donde es un aula donde está el escritorio del profesor y del otro lado hay un montón de mesitas en donde pues son las mesas de trabajo con sus banquitos y los estudiantes pueden ahí realizar sus experimentos de química. Vuelvo a decir este ejemplo de laboratorio de química, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la parte de la atención? Pasa que de repente lo primero que se tiene que hacer es, yo llego a mi aula, en este caso yo llego a mi espacio de laboratorio, llego y lo que hago es, estudiantes no van a escribir, no van a hacer nada, no van a realizar ningún experimento, primero van a escuchar la explicación que voy a dar, me van a prestar atención completa. Lo único que quiero en este momento es atención, solo atención. Entonces, yo voy a explicar de manera teórica y práctica cómo se va a llevar a cabo el experimento.
Lo hace el maestro desde su escritorio, por lo regular aquí, no sé en otros lados, pero aquí en los escritorios o el lugar donde está el profesor tiene como que una pequeña plataforma, es un poquito más alto para que los estudiantes alcancen a ver perfectamente lo que se está haciendo. Entonces, primero quiero su total atención. Después de que ya logré de que me presten atención, les voy a pedir entonces que me imiten. Entonces, para la siguiente ocasión, yo mientras voy realizando el experimento como maestra desde mi escritorio de trabajo, voy a pedir que me vayan imitando el, el movimiento o que me vayan imitando el procedimiento desde sus lugares. Puede ser de manera individual, puede ser de manera en equipo. Por lo regular es en equipo, ¿no? Entonces, voy a pedir que me vayan imitando. A la par que yo lo hago, quiero que ustedes lo hagan. Eso es imitación. Ahora, va a llegar un momento en el que yo ya no necesito explicarles ni teórica ni prácticamente. Simplemente les voy a dar las instrucciones y ustedes las van a seguir. Entonces, yo puedo dar instrucciones de manera oral, puedo tenerlas en mi pizarrón o les puedo dar la hojita de estas son las instrucciones que van a seguir y lo tienen que realizar. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque ya prestaron atención, porque ya saben cómo se lleva a cabo el procedimiento, ya saben cuál es el inicio, el desarrollo y final, porque ya imitaron al profesor cómo se hace el experimento, ya pueden seguir instrucciones por sí solos porque ya desarrollaron habilidades de atención, de imitación. Y por último, tenemos lo que es la discriminación, ¿no? ¿Qué es la discriminación? Cuando yo ya presté atención, ya imité a mi docente, ya seguí las instrucciones que me dieron sin tener la necesidad de estar viendo lo que se desarrolla, entonces yo ya puedo discriminar, ¿no? Ejemplo de clase de química, puedo discriminar entre lo que es una sustancia base, una sustancia ácida, una sustancia alcalina, ¿no? Por ejemplo, y ya sé cómo se utilizan cada una de estas dentro de mi aula y sé cómo se utilizan en mi vida cotidiana. Puedo discriminar entre unas y otras. Puedo reconocer qué tipo de sustancia tiene, por ejemplo, el agua de limón, la leche que me tomo. Ya puedo discriminar de entre lo que aprendí de manera formal en mi clase de química y lo que yo llevo a cabo de manera cotidiana. Ya discrimino en mi clase lo que es una pipeta y un tubo de ensayo. Ya discrimino que pues no es lo mismo usar un tubo de ensayo que un vaso de mi cocina, o sea, eso no se puede. Entonces, ya presté atención, ya seguí instrucción, perdón, ya imité, ya seguí instrucciones y ya puedo discriminar entre procedimientos o también entre algunas cosas. Y bueno, ¿qué es la atención? Este es el punto como al que quiero llegar, en que muchos pensamos que ya todos llegan a la escuela desde preescolar o en la primaria o hasta en la secundaria, ya todos pensamos que llegan prestando atención a todo. Pensamos que ya llegan atendiendo instrucciones todo el tiempo, pero la realidad es que necesitan desarrollar plenamente esta atención. Entonces, la atención es una función cerebral superior, creo que eso lo sabemos, y es un proceso mediante el cual un estímulo se sitúa en el foco de la conciencia, distinguiéndose del resto, por ejemplo, en cuestión como del desplazamiento, atenuación o inhibición de estímulos que son irrelevantes. O sea, voy a prestar atención solamente a mi maestra y no me voy a distraer con lo que está pasando allá afuera, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho en las primarias, en la comunidad donde yo vivía, estaba la clase y pasaba un helicóptero, pasaba un avión y todos los niños se salían corriendo al salón, ¿no? Sobre todo los de primero, los de segundo, ya los más grandes, ya no tanto, pero es una cuestión de atención, ¿no? Y sabemos que existen muchos tipos de atenciones, atención selectiva, dividida, sostenida, pero bueno, lo que aquí hablamos es del foco de atención. Entonces, es muy importante que vayamos desarrollando y fortaleciendo la atención desde pequeñitos, ¿no? Y esto hablo desde educadores de educación inicial, educación preescolar, continuar primaria, secundaria, hasta lograr un foco de atención completa y lleguemos a un punto en donde ellos puedan realizar una actividad sin que me tengan que estar viendo. Entonces, en el desarrollo, lo que vamos a encontrar es seguir con la mirada, que es voltear hacia un adulto mira. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la parte del desarrollo psicomotor, en donde les hablaba de esto de seguir con la mirada? O sea, llegamos a este punto, hablando de la atención en la escuela, cuando eso ya se supone que debía de haber estado desarrollado desde antes, pero posiblemente no. No es que el niño no quiera prestar atención,
es que no puede. Entonces, le vamos a ayudar a desarrollar esta habilidad. Otra es de compartir la atención hacia un objeto, ¿no? Interactuar con una persona a través de un objeto, que sería esta parte de ir pasando de la atención a la imitación, en donde yo le voy diciendo, ay, mira cómo juego con este muñeco. Y entonces el bebé o el niño, o sí, el infante en cuestión va a decir, ah, yo también puedo jugar con él, ¿no? Y empezamos a interactuar mientras él va imitando y me está poniendo atención a lo que yo hago, al objeto que le estoy mostrando. Después tenemos lo que es la referencia social, que es usar a los adultos como punto de referencia. O sea, yo necesito estar mirando al adulto qué es lo que hace para que posteriormente pueda entonces yo hacer esa actividad, ¿no? O sea, no la puedo llevar a cabo si no la he visto. Eso tiene que ver mucho con el aprendizaje vicario. Después tenemos lo que es el aprendizaje imitativo. Aquí ya realmente los vamos a ir dejando en el trabajo de la imitación. Actuar sobre objetos en la forma en la que un adulto lo hace. Así como el adulto toma el vaso para tomar agua, yo también lo voy a tomar y voy a beber de ese vaso. Así como mi maestra me va enseñando que yo debo de tomar el crayón, yo lo voy a tomar y voy a imitar esos movimientos. Después tenemos lo que es señalar, dirigir la atención a otra persona hacia un objeto, animal o persona, ¿no? O sea, cuando yo le señalo, quiero que mires, y me encanta porque hay un juego que se llama Veo Veo, ¿no? Entonces, ese juego se ocupa mucho en la intervención neuropsicológica, en la intervención también pedagógica, y es como, a ver, yo veo un objeto de color verde. Entonces, dentro de la habitación en donde estamos, yo voy a señalar dónde está ese objeto, ¿no? Porque he prestado atención al lugar en donde me encuentro. He logrado prestar atención a los estímulos que tengo a mi alrededor y voy a enfocar mi atención al estímulo que se me está solicitando, al estímulo que me están refiriendo, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ir logrando ya en ese punto. Luego, bueno, hay una parte que es la parte de la integración y la inclusión que, pues bueno, creo que se me va acabando el tiempo, pero de rápido, ¿no? En la parte de la integración tenemos que estudiantes con alguna condición de un trastorno del neurodesarrollo, con alguna condición de discapacidad, son aceptados en una escuela físicamente, ¿no? O sea, es como, ok, bienvenidos a la escuela, son parte de ella, no hay por qué hacer una discriminación, no hay por qué hacer una separación, están dentro de. Pero una cosa es integrarlos físicamente a la escuela y que estén en un apartado de, pues estas son las personas a lo mejor con alguna necesidad especial, con algún trastorno del neurodesarrollo. Algunas veces se utilizan otras palabras un poquito más despectivas, pero bueno, para cuestiones académicas eso es lo que podríamos decir. Pero en realidad lo que sería la parte de la inclusión es cuando ellos de verdad convivan y participen en conjunto con sus demás compañeros, ¿no? Entonces, pasamos a esto que es las barreras para el aprendizaje y la participación, que son situaciones que se vuelven dificultades a las que un alumno o alumna se enfrenta en el proceso de aprendizaje y participación. Las barreras pueden ser físicas, actitudinales o metodológicas. Y para ir cerrando, igual si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo pueden ir haciendo. Voy a ir cerrando este tema en donde les voy a contar. En alguna ocasión, trabajando en colectivo con otros docentes, me dice, es que la discapacidad es una barrera para el aprendizaje y la participación, ¿no? Porque la discapacidad no le permite al estudiante aprender y participar. Pero en realidad, piensen ustedes en una discapacidad, por ejemplo, motora, ¿no? Llega el niño a la escuela, en donde en la escuela no hay rampas, no hay barandales, no hay espacios amplios, y entonces realmente no es el niño el que llega con su mochila diciendo, hola, soy el niño con discapacidad motora y mi barrera es mi discapacidad porque no puedo pasar por aquí. La barrera a la que se está enfrentando es una barrera física. La necesidad la tiene la escuela. ¿Cuál es su necesidad? Hacer modificaciones de infraestructura para poder recibir a esa persona en sus instalaciones.
Obviamente estoy hablando de una discapacidad bastante visible porque físicamente la podemos ver, pero existen otras situaciones de trastornos del neurodesarrollo que no se notan a simple vista, como puede ser una discapacidad intelectual, como puede ser un problema de lenguaje, como puede ser una discapacidad sensorial, como puede ser un autismo, un TDAH. Entonces, esas cosas no se ven, pero las barreras a las que ellos se enfrentan no es su condición es suya, es parte de su vida. Las barreras a las que se enfrentan son físicas, son actitudinales, la actitud del profesor frente al grupo, y metodológicas, la forma en cómo desarrolla su clase y que ésta le proporcione lo necesario para poder adquirir esos aprendizajes, para poder participar, para poder convivir con sus compañeros. Entonces, pues bueno, con esto voy a ir cerrando. Si tu maestra o maestro que estés escuchando, que estés mirando, consideras que eres parte de una barrera física, actitudinal o metodológica, pues te invito a que sigas en lugares como este, en donde aprendas, en donde desarrolles y en donde vayas modificando esa, pues finalmente esa actitud o esa metodología que hemos implementado por mucho tiempo y que definitivamente tiene que modificarse. Definitivamente tiene que incluir de verdad a todas las personas que llegan con nosotros al aula. Y pues bueno, para ir terminando, les voy a compartir en esta parte lo que es mi contacto por si a alguien se le ofrece. Mi correo electrónico es npsicline, es @gmail.com. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como Neuropsicología y Educación Especial 180, es el Facebook, ustedes lo escriben así, todo juntito, y ahí pueden encontrarme. Y pues bueno, este, no sé si hasta este momento haya algún comentario o alguna pregunta. Si quedan minutos, pues aquí estamos disponibles. Agradezco mucho la atención. Un placer, maestra, la verdad que súper interesante tu ponencia. Me hace pensar como educadora, en mi caso soy profesora de educación física, y me pareció excelente todo lo que dijiste, y es como ese semafrito, ese llamado de atención a los docentes y las docentes a vincularnos, ¿no? Como en estos procesos. A veces me parece que pasa que estamos acostumbrados al día a día a veces y a veces perdemos la noción de esa gran posibilidad que es el intercambio que se dan en nuestros patios, en esas aulas, y la posibilidad de vislumbrar a todos estos niños y estas niñas. Para mí, maravilloso. Bueno, palabras de halago en, la, en las redes, en el YouTube. Me parece absolutamente maravilloso. Te hago una consulta que en realidad viene desde mi lugar. ¿Cómo crees vos que la educación física puede ayudar a estos déficits atencionales y todo esto que describiste? ¿Cuál sería su mayor y mejor aporte, por favor? Claro que sí. De hecho, en la actualidad, pues como en algún momento lo mencionaron al inicio, me ha tocado trabajar con niños y niñas con discapacidad. Trabajo en conjunto también con un instructor de habilidades motrices, que sería algo muy relacionado con la educación física. Entonces, lo que se hace desde muy pequeñitos, lo primerito es el reconocimiento de su cuerpo. Hay otro tema que también es muy interesante que se le llama, la parte de la motricidad en cuestión de la conciencia corporal, de la integración motora, de lo que sería también la planificación motora y la parte de la sensopercepción. Entonces, todas esas situaciones es lo primerito que se debe trabajar, ¿no? Porque llegamos a una edad, a una etapa en la que decimos, es que a esta edad ya deberían de estar haciendo ciertos movimientos y si yo les digo levanten la mano derecha, tienen que levantar la derecha, pero no saben cuál es y voltean a ver a los demás así como de, ¿cuál será la derecha, no? Y empiezan a copiar algunos movimientos. No está mal porque lo están aprendiendo. Lo que deberíamos hacer es, lo primero, trabajar con la integración corporal, ¿no? Conocer todas las partes de su cuerpo, que las reconozcan de manera táctil y que las puedan reconocer tal vez frente a un espejo, en donde a lo mejor en no todas las escuelas tenemos un aula con un espejo, pero que
pues en lo posible lo pudiéramos tener para poder desarrollar estas actividades y ellos se puedan visualizar desde ese punto, ¿no? Creo que la conciencia corporal es de las primeras cosas, la integración bilateral también. La integración bilateral cuesta mucho trabajo para los chicos que tienen un trastorno del neurodesarrollo, porque es una parte en la que, ok, tienes que cruzar y tienes que invertir y tienes que moverte y tienes que cambiar de posición. Es complicado. Y también lo que se necesitan son instrucciones claras, instrucciones cortas, porque a veces como profes damos, a ver, vamos a hacer 10 cosas, entonces pongan atención a estas 10 cosas y van a hacerlo todos, ¿no? En secuencia. Pero en realidad ellos necesitan una por una, ¿no? Hasta a lo mejor hasta un checklist de, ah, esta ya la logré hacer, ahora ¿cuál sigue? Sigue esta, ya la logré hacer, ¿cuál sigue? Y a lo mejor a ellos les puedo ir aumentando poco a poco el número de instrucciones. Empiezo con 2, puedo seguir con 3, hasta a lo mejor lograr 5. Obviamente las expectativas no es que las tengan que bajar, sino que tengo que bajar el nivel de dificultad de acuerdo a lo que esté necesitando, ¿no? De acuerdo a lo que yo necesito que logre este estudiante. Maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias por tu maravillosa exposición. A mí personalmente y seguramente a muchos de las profesionales y los profesionales los va a nutrir o por lo menos van a empezar a observar algunas cuestiones y poder aprender mucho más y dedicarse a ellos. Te despido, muchísimas gracias. Ya está nuestra próxima ponente por aquí. Un placer. Igualmente, un placer, excelente día.